Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar reflexionando y charlando sobre uno de los mayores hitos de este siglo XXI, que es la aparición de los papeles de Epstein. Y hoy el vídeo, lejos de hablar de los papeles en sí, quiero hablar de la última guerra que Estados Unidos ha decidido declararle a Irán y la relación que tiene con los papeles de Epstein. Vamos a charlar sobre si esto podría tratarse de una maniobra de distracción para que quiten el ojo público de Donald Trump, que no deja de ser la persona cuyo nombre ha aparecido más veces en los papeles de Epstein. Si os gusta este tipo de contenido, me encantaría que le dierais a like y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Y ahora vamos a empezar con la historia de hoy. Como bien sabemos, en el último mes, los últimos meses, prácticamente desde enero, desde la liberalización de nuevos papeles de Epstein, el tema ha estado sobre la palestra, porque no solo involucra a altas élites políticas, también empresariales, también culturales. Hay mucha gente del cine que utilizaba lenguaje en código que estaba presente en los papeles de Epstein. Hay muchísimas palabras que todavía nos quedan por descifrar para poder entender a qué se referían estas élites cuando hablaban de comida de forma tan poco natural. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo estaba hablando de ello, incluso medios convencionales que siempre habían criticado a cualquier teoría conspiranoica. Ellos también se habían posicionado en plan, ojo, que esto vende, así que vamos a sacar también los papeles de Epstein nosotros. Pero la situación incómoda, ¿no? Le ha acabado salvando el haber declarado una guerra, un ataque militar de Estados Unidos contra Irán, justo en medio de que el mismo presidente de los Estados Unidos había dicho que por favor se deje hablar ya del tema, que iba a empezar a denunciar a la gente. Existe una operación militar muy convenientemente preparada para frenar el Vox Populi acerca de que todas nuestras élites y todos los políticos que nos gobiernan están completamente podridas. Y así el ciclo informativo del mundo cambió por completo. Los cuñados pasaron de ser expertos de Epstein a ser expertos en la guerra de Irán. Cuñados entre los cuales nos podemos incluir, por supuesto que sí. Las portadas dejaron de hablar de Epstein, dejaron de hablar de Donald Trump, dejaron de hablar de Clinton. Y todos los programas pasaron a centrarse en los documentos e imágenes de la escalada del ataque de Estados Unidos a Irán. Eso no significa automáticamente que tenga que ver una cosa con la otra, pero sí que se puede decir que ha sido muy conveniente para Estados Unidos, ya que ahora lo que se llama comúnmente como guerra de distracción tiene todo el sentido del mundo, ya que reorganiza el ciclo informativo y desplaza la atención del país hacia un enemigo exterior con el que ya hay historia con Estados Unidos, en este caso Irán. Esto no es una conspiración, es una teoría que se lleva moviendo desde hace mucho tiempo, un concepto discutido en décadas de relaciones internacionales y que cualquier estudiante de la materia aprendería. Precisamente por eso, en las últimas semanas han empezado a aparecer artículos, análisis políticos e incluso encuestas que preguntan a la gente cómo se siente acerca de los líderes que tiene y las decisiones que han sido tomadas. Luego compartiremos esto con vosotros. Una de las razones por las que esta discusión ha aparecido es por el concepto anteriormente mencionado, el de guerra de distracción o diversionary war en inglés. Precisamente, algunos analistas han empezado a plantear si la actitud de escalada militar contra Irán podría encajar parcialmente en este patrón. En un artículo recientemente publicado en prensa internacional, el analista Christopher Chivis del Carnegie Endowment for International Peace señala que el ataque estadounidense se produce en un momento particularmente delicado para la administración Trump, con una acumulación de presiones políticas internas y con una atención mediática creciente sobre asuntos controvertidos, entre ellos los papeles de Epstein.
Según este análisis, el uso de la fuerza militar se utilizaría como una especie de golpe de efecto destinado a dominar el ciclo informativo mundial. El argumento que presentan estos analistas es que en la práctica las guerras modernas también se desarrollan en el terreno de la comunicación y el mass media, y también, por supuesto, de la mano de esto, la percepción de los ciudadanos. En una era dominada por el ciclo informativo permanente, por la constante información, por gente mirando Facebook, mirando Twitter, mirando sus periódicos más de 5 o 6 veces al día, un movimiento de gran escala es capaz de cambiar la conversación que giraba en torno a las élites, a Epstein, al peligro que corremos la mayor parte de los ciudadanos con los que tenemos, a de repente olvidarnos completamente de la cosa que más nos preocupaba y preocuparnos por una situación mundial en la que un enemigo de fuera está poniendo en jaque a nuestro mundo occidental. De hecho, el mismo ministro de Defensa iraní ha dicho que todo lo que está haciendo Trump es para desviar la atención de todo lo que ha hecho él y de todo lo que hay en los papeles de Epstein. Y cuando salgan sin censurar, tendremos la oportunidad de verlo a toda la gente que ha tenido algún tipo de rol con Epstein y en su isla. Con esto no quiero decir que todas las decisiones militares que se tomen sean exclusivamente para desviar la atención de algo que esté sucediendo internamente en el país. Los conflictos internacionales tienen múltiples factores y reducirlos a una sola causa sería simplificar. Pero lo que sí señalan analistas es que en el momento en el que se produce una escalada militar nunca es completamente neutro desde el punto de vista político, y la relación entre política exterior y política interna siempre es un cálculo de cualquier gobierno. Por eso la pregunta de que algunos observadores están empezando a plantear no es tanto si la guerra de Irán tiene causas geopolíticas, porque evidentemente las tiene, sino si además de esas causas el conflicto pudiera haber surgido en un momento muy conveniente por la presión política sufrida por el Partido Republicano, más en concreto en la figura de Donald Trump, ya que, según tengo entendido, hay muchísimos republicanos que ni siquiera consideran a Donald Trump su todopoderoso líder, pero por desgracia, y como sucede en muchos países y con muchos partidos políticos, tienen una legión de lobotomizados que no importa lo que haga, lo que diga o lo que salga en los papeles, que ellos van a creer en lo que dice su presidente. Bien, para mí esta gente no son personas que merezcan el voto, porque son personas que ya han tomado la decisión basada en una especie de parámetros de ídolo de masas, empresario, que vino a decir lo políticamente incorrecto y por ello ya piensas que todo es cierto. Si sois capaces de creeros que Donald Trump era un agente de la FBI que iba a la isla de Epstein para tener controlados a todo el mundo y luego sacar los papeles, tienes que ser bastante imbécil, con mis disculpas. Y si no te gusta lo que te digo, puedes marcharte. Tampoco me pierdo sueño teniendo fans que puedan creer todo lo que dice un presidente completamente corrupto, cuyo nombre aparece en los papeles miles de veces. Y para los demócratas que puedan llegar a pensar que estoy de su parte, el mismo asco me da el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Y los líderes del Partido Demócrata han estado bien involucrados con testigos directos como Bill Clinton, Hillary Clinton y una fiesta muy sospechosa de Barack Obama donde pidió $85,000 en pizza y en hot dogs. Vamos, lo más común del mundo, más teniendo en cuenta que la pizza y los hot dogs era lenguaje en clave. Pero en fin, el escándalo de los papeles de Epstein seguía creciendo en el momento en el que se declaró la guerra y sigue creciendo a día de hoy, ya que no ha cesado de salir documentos. Entre que todos estábamos pendientes de la guerra de Irán, ha salido una foto del expríncipe Andrew con Epstein y con otro político británico también acusado de varias temas de corrupción y de mal comportamiento estatal, enseñando documentos comprometidos, con relación con Epstein también en varios emails. Por lo que todo esto no se trataba simplemente de un asunto del pasado que de repente había saltado a la palestra, para nada. Se están desclasificando documentos prácticamente de manera mensual. Y esto es un escándalo que continúa generando investigaciones, comparecencias y
esperemos que dentro de poco alguien pueda ir a prisión por todo lo que se ha descubierto. Pero bueno, no me sorprendería si no llega a nada. Este no era el único frente abierto, ya que la administración Trump también enfrentaba otras tensiones políticas internas, como el Tribunal Supremo había tomado decisiones que cuestionaban los pilares legales de su política económica, especialmente con el uso de aranceles globales. El presidente que dijo que jamás metería mano en la economía y que el Estado debería ser un ente completamente separado, pero que de repente ha puesto aranceles al mundo entero para que la libertad económica de la que tanto presumía el liberal de Donald Trump, ahora hemos encontrado que realmente lo único que buscaba era beneficiarse él y beneficiar a las grandes empresas de su país. Todo esto se produce además en un momento en el que el debate en Washington está completamente polarizado, ya que las decisiones, por ejemplo, en cuanto a inmigración, se han considerado muy duras y mucha gente se ha puesto en contra de Donald Trump por ello. Yo en ese aspecto no creo que haya hecho nada que no haya prometido, lo lleva diciendo desde el principio, que se iba a poner duro con la inmigración. Yo no sé por qué hay tanta gente que se ha sorprendido con esto, pero que no se sorprenden cuando no quieres que saque más cosas de lo de Epstein o hablar más de la cuenta porque sabe que el que mucho habla, mal acaba. Mira, bebiendo en vídeos como si fuera un directo. Perdonadme, chicos. Entonces, como os estaba diciendo, el propio análisis publicado en prensa internacional señala que el ataque contra Irán se produce en un momento en la que la administración no podía tener una impresión peor sobre los ciudadanos. Según esa interpretación, el uso de la fuerza militar no solo envía un mensaje estratégico al exterior, sino que también tiene un efecto inmediato en la política interna, ya que toda la conversación pública cambia. De nuevo, esto no significa que la política exterior se reduzca a cálculos de la política interna, pero cuando uno busca información y encuentra que los índices de popularidad han bajado tanto, que la gente es sospechosa, incluso los votantes del mismo partido que Donald Trump, tiene una implicación más de lo que él se atreve a decir, te está muy bien que la gente de repente deje de hablar de lo degenerado que eres y que se ponga el foco en lo loco que estás militarmente hablando, dispuesto a invadir cualquier potencia con cualquier excusa ridícula. El que venía a pacificar el país, el que venía diciendo que era el Partido Demócrata el que nos metía en guerras. Pues resulta que Donald Trump tiene unos principios, pero que si no le gusta, tiene otros metido en el cajón. Un señor que no tiene ningún tipo de moral, ningún tipo de ética, un narcisista de manual, que lo único que busca es su beneficio propio en cada una de las calculadas acciones que toma. Lo que pasa es que él no esperaba que su nombre fuera a ser el más popular de los papeles de Epstein. En fin, durante años el nombre de Epstein ya estaba asociado a uno de los mayores escándalos de abuso y de tráfico humano de las últimas décadas. El financiero que durante décadas cultivó relaciones con las personas más poderosas del mundo político, del mundo empresarial, del mundo cultural, del mundo social, había sido acusado de explotar de manera íntima a decenas de chicas que ni siquiera llegaban a la mayoría de edad. Aunque en Estados Unidos solo 2 personas llegaron a ser condenadas penalmente, Epstein y su colaboradora Maxwell. Epstein, que parece que se quitó la vida así de manera súper sospechosa con un vídeo más falso que la gira de Milli Vanilli. Y Maxwell, que han metido en la cárcel a una señora que se le medio parece por el corte de pelo, pero en nada más de su estructura facial. Y recientemente se ve un vídeo de ella en Canadá, que los medios intentan decir que no, que es todo falso, pero yo ya de lo que digan los medios no me creo nada, obviamente. Si toda la gente que siempre estaba con el cuento de ¡ay, son conspiranoicos!, al final han acabado teniendo razón, no voy a dudar nunca más de lo que diga una teoría de la conspiración, por muy ridículo que pueda llegar a sonar. Pero en cualquier caso, no hemos visto muchos más arrestados y las demandas presentadas por las víctimas han terminado en acuerdos económicos, según distintas estimaciones, superando los 500 millones de dólares. Y estos procesos judiciales han ido sacando a la luz nuevas informaciones sobre la red de contactos de Epstein, sobre las estructuras financieras que utilizaba y sobre el papel que desempeñaron abogados, banqueros y colaboradores cercanos en la gestión de su fortuna y de sus movimientos de dinero.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió cuando un juez federal en Nueva York aprobó de forma preliminar un acuerdo de 35 millones de dólares relacionados con una demanda presentada por supervivientes contra dos de los principales administradores de la finca, su abogado Darren Indyk y su contable Richard Kahn. Según la demanda, ambos habrían contribuido a organizar cuentas bancarias y las retiradas de efectivo de Epstein de una forma que facilitaba el acceso a grandes cantidades de dinero en efectivo, algo que según las acusaciones estaba vinculado con la red de explotación de personas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad. Perdona que tenga que hablar en estos términos, pero es que a YouTube le encanta censurar en cuanto se toca a los poderes fácticos. Entonces uno tiene que andarse con pies de plomo y emplear lenguaje que no sea captado por el totalitarismo que tenemos. Y ríete tú de 1984 de George Orwell. En cualquier caso, a todo esto, a pesar de las denuncias de sacar dinero, de las tratas de blancas, de las acusaciones de corte íntimo, tenemos 65.000 páginas de documentos de archivos relacionados que habían desaparecido de datos públicos en las que estaban disponibles. Estos documentos formaban parte de un gigantesco paquete de más de 6 millones de páginas que había sido publicado previamente por el Departamento de Justicia, pero ahí censurando bien los nombres, no vaya a ser que nos enteremos de quiénes son los peces gordos de esta operación de tráfico de personas. Algunos de los archivos desaparecidos contenían referencias a denuncias presentadas por el FBI al mismísimo presidente Donald Trump de haber abusado de una señorita cuando era menor en la década de los 80. Trump, por supuesto, que lo ha negado. Pero parte de esos documentos han estado presentes para todos, según, por ejemplo, el medio NPR, y todavía quedan decenas de páginas sin localizar, entre ellas notas de entrevistas y un informe policial. Mientras tanto, el caso sigue expandiéndose en el terreno político. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había citado a distintas figuras, entre ellas a Bill Clinton, a Hillary Clinton, que comparecieron durante horas para responder por los crímenes cometidos por Epstein antes de su condena en 2008. De hecho, el propio Clinton reconoció ante el comité que había realizado viajes en avión privado de Epstein, algo que, bueno, que ya lo sabíamos todos, no era una gran sorpresa. Hillary afirmó que no recordaba haber tenido contacto con el financiero, pero bueno, él estaba por allí invitado en la boda de su hija, pero esto es un poco como Aznar y su boda, la boda de su hija, donde también había allí todos los peces gordos de casi todas las tramas de corrupción del Partido Popular. Y en paralelo, el debate también se trasladó al Senado. En un discurso de casi 50 minutos, el demócrata Sheldon Whitehouse examinó las posibles conexiones financieras y políticas de Epstein con figuras internacionales, incluyendo oligarcas rusos, estructuras financieras vinculadas al Kremlin, incluso un informe del FBI de 2017 basado en una fuente confidencial que sugería que Epstein podría haber actuado por intereses de Vladimir Putin. Una afirmación que ha generado mucho debate político y mediático. Para mí, que no. Pero igualmente, esto es solo mi opinión. Todo esto muestra hasta qué punto el escándalo de Epstein había crecido y además lo que nunca puedes controlar es lo que dice la gente. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo ya he notado que todo el mundo se ha dado cuenta del tipo de élite que nos gobierna, pero veo más que una sensación de querer luchar y querer pararlo, veo una especie de resignación. Nos vemos completamente vacíos de poder ante una situación que no podemos cambiar. Por otra parte, quiero centrarme un poco en lo que piensa la opinión estadounidense, ya que tenemos la suerte de tener algunas agencias realizadas por Data for Progress, y el estudio se basa en una muestra de más de 1.200 votantes probables, y hay algunos datos que me gustaría mencionar aquí. Según esta encuesta, una mayoría de los votantes, un 52%, considera que el conflicto de Irán podría estar relacionado con un intento de desplazar el escándalo de Epstein de la agenda mediática. Y un 40% rechaza esta idea. O sea, más de la mitad
potencialmente de la población votante de Estados Unidos cree que es una maniobra de distracción. Esto implicaría a muchos votantes de Trump que también lo piensan, suponiendo que la mayor parte de demócratas lo pensaría. Las diferencias políticas están muy marcadas. Entre los votantes demócratas, la idea de que el conflicto tiene que ver con distracción política tiene una cifra muy elevada, pero es que ese es el problema, que los votantes de Trump también hay un grupo muy elevado, de 1 de cada 4, que dice que es una maniobra de distracción. También muestra que el debate no se limita únicamente al escándalo Epstein, ya que cuando se preguntó a los encuestados si el presidente estaba actuando principalmente en función de los intereses estadounidenses, un 47% consideraba que la política exterior respondía principalmente a los intereses de los estadounidenses, pero un 46% decía que se correspondía con los intereses de Israel, lo cual es bastante interesante. Otro dato relevante es el nivel de apoyo de la guerra. Según el sondeo, un 55% se opone al conflicto con Irán, mientras un 42% lo apoya. Además, casi la mitad de los encuestados considera que la guerra tendrá un impacto negativo para su propia vida. Pensando solamente en los precios del petróleo que acaban de crecer, pues ya tenemos una razón. Sin embargo, la opinión política de los estadounidenses también muestra contradicciones, ya que a pesar de la oposición general al conflicto, una amplísima mayoría de votantes considera que es importante impedir que Irán tenga misiles balísticos capaces de alcanzar territorio israelí. Esto muestra hasta qué punto la guerra está polarizando y mezcla preocupaciones geopolíticas legales con políticas internas que afectan al ciudadano. En cualquier caso, dado nuestro deseo de intentar ser objetivos, excepto cuando expreso mi opinión, que es bastante frecuentemente, trato siempre de mantenerme en lo que está publicado. Y también podría haber razones para pensar que esto no es una guerra de distracción, ya que para algunas personas reducir escalada militar en Oriente Medio y para poder distraer a la población de no odiar al presidente, no respondería a buen criterio, ya que ellos tienen, por ejemplo, la teoría de la larga rivalidad entre Irán e Israel. El gobierno iraní ha financiado y armado durante años a organizaciones como Hamas o Hezbollah, que han protagonizado ataques contra el territorio israelí. Desde esta perspectiva, el conflicto actual no es improvisado, sino el resultado de una trácada de décadas. Además, estos analistas recuerdan que Irán también enfrenta tensiones internas importantes. No podemos olvidar que recientemente un montón de personas se han levantado en contra de los gobiernos de las Ayatolá y están proponiendo el regreso de la monarquía a Irán, volviendo a traer ese laicismo que mucha gente busca. Muchas mujeres han decidido por fin, con un valor tremendo, con unos ovarios como castillos, quitarse el hijab, independientemente del castigo que les pudiera tomar. Irán no es que estuviera en el momento más grande de su historia. Irán estaba en un momento en el que los hombres y las mujeres estaban luchando contra la limitación de la libertad que propone el Islam. Porque no podemos olvidar que el Islam es una religión muy restrictiva, especialmente hacia las mujeres y, por qué no decirlo, hacia los homosexuales. Por lo que, claro, considerando que mujeres y jóvenes que desafían abiertamente al gobierno, los que defienden la visión de que no tiene absolutamente nada que ver con Epstein, dicen que ha dado voz a todos estos conflictos internos y ha hecho a la gente más consciente de todo lo que lleva pasando Irán bastante tiempo. También se señala que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar global y que sus decisiones nunca van con la política doméstica. Desde esta perspectiva, el ataque contra Irán debe interpretarse dentro de una lógica más amplia de poder internacional, en la que Washington busca enviar un mensaje no solo a Teherán, sino a todos los actores globales como pueden ser Rusia, como puede ser China, como puede ser Corea del Norte. Diferentes organizaciones armadas que operan en Oriente Medio. Por eso, quienes rechazan la teoría de la guerra de la distracción
A su juicio, esta interpretación corre el riesgo de transformar a Epstein en una especie de explicación universal, cuando realmente no debería tener tanta relevancia. Yo tengo muy clara mi opinión. Yo sí soy de los que piensan que Estados Unidos e Irán iban a acabar en guerra, pero creo que se ha tomado la decisión de acabar en guerra ahora porque había muchísimas cosas que estaban afectando a la popularidad de un narcisista. Y es una persona que toma decisiones no basado en lo que es mejor para su país, sino que lo que es mejor para él. No estoy diciendo que el Partido Demócrata sea igual, ojo. Creo que para llegar tan alto en política tienes que ser un psicópata. Pero sí soy de los que piensa que ha sido demasiado conveniente este ataque para Irán en medio de un momento, en medio de una revuelta en el que el dedo acusador estaba sobre los políticos estadounidenses y ahora de repente parece que nos hemos olvidado de los papeles de Epstein. Pues aquí no me he olvidado y voy a seguir hablando de ello todo lo que haga falta para que la gente no olvide quién nos gobierna. Me encantaría saber lo que pensáis vosotros. ¿Pensáis que es una guerra de distracción? ¿O pensáis que era una guerra que iba a pasar independientemente de todo lo de Epstein? Os estaré leyendo y os estaré contestando, que ya sabéis que me encanta poder debatir de manera respetuosa o poder estar de acuerdo con mis queridos seguidores. Muchísimas gracias por estar allí. Otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal. Adiós.